Hechos capítulo 21, versículo 1 a 14. Después de despedirnos de ellos, zarpamos y nos fuimos directamente a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí continuamos a Pátara. Ahí dimos con un barco que se dirigía a Fenicia, así que nos embarcamos en él y zarpamos. Del lado izquierdo pudimos ver Chipre, pero seguimos navegando hacia Siria y arribamos a Tiro, porque el barco tenía que descargar ahí. Como ya encontramos a los discípulos, nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Cumplidos los 7 días, salimos de la ciudad y todos nos acompañaron con sus mujeres y con sus hijos. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Luego nos abrazamos unos a otros y subimos al barco. Ellos, por su parte, volvieron a sus casas. Nosotros seguimos navegando. Salimos de Tiro y arribamos a Tolemaida. Ahí saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea. Ahí nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y que tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Durante los días que ahí permanecimos, un profeta llamado Agabo llegó de Judea, pues venía a vernos. Agabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies y dijo: el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿por qué lloran? Se me parte el corazón por el nombre del Señor Jesús. Yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino que me maten en Jerusalén. Como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y le dijimos que se haga la voluntad del Señor. Vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra de Dios esta tarde. Señor, te damos gracias por este pasaje, Señor, y por realmente las profecías aún a través de estas personas y lo que, Señor, tú habías planteado en el corazón de Pablo de antemano, para que él fuera fuerte, Señor, realmente para esta obra. Gracias, Señor, por la fidelidad que mostraste a Pablo, la confianza y la fe que tú le diste para poder desarrollar este ministerio y realmente seguir adelante a pesar de tantas personas pidiendo que no irá o que no fuera. Señor, te pido que nos des a nosotros esa misma fe. Danos, Señor, esa confianza para poder ir más allá, más adelante en tu plan, Señor, a donde nos estás llamando. Para poder, Señor, hacerlo con confianza, que no importa que venga, ni profecías, que, Señor, nos ayudes a entender cuál es nuestro llamado. Y danos, Señor, la valentía de caminar en ello. Pedimos, Señor, tu bendición sobre este tiempo, tu palabra, y pedimos todo en el fuerte nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué digo que este es el penúltimo mensaje de Hechos? Yo sé que muchos de ustedes van a llorar, van a querer después, como en este pasaje, van a querer orar y abrazarme en la playa, como hicieron con Pablo. Eso es una broma. ¿Están prestando atención? Ok. ¿Por qué? Porque del capítulo 21, realmente comienza con capítulo 20, la semana pasada. Pero hasta capítulo 28 todo se trata y hay mucho diálogo, mucha conversación. Desde este capítulo hay mucha conversación entre Pablo y algunas diferentes personas. Y lo que vemos es que Pablo al final llega a Jerusalén. Llega a Jerusalén dentro de una semana, ya lo captan, lo meten a la cárcel, empiezan a golpearle y se dan cuenta que es ciudadano romano, que era completamente prohibido para ellos hacer eso, a un ciudadano romano. Entonces, al final Pablo se queda con un hombre que se llama Félix. Félix es un gobernador y también lo mantiene como preso por 2 años o más ahí, justo afuera de Jerusalén. ¿Para qué? Para nada, simplemente para satisfacer a los judíos. Porque aún Félix, si lees los otros capítulos, vas a encontrar Félix tiene preguntas también que Pablo puede responder.
A Félix le interesa un poco este evangelio, pero no es suficiente para librarlo. Al final Félix se va de su puesto, viene otro, Festo, no eran muy creativos con los nombres en esos días. Festo también quería satisfacer a los judíos, pero quería también deshacerse de este hombre Pablo, para que se mantiene como preso. Entonces le manda otra vez a Jerusalén. Jerusalén decide, no podemos hacer nada con este. El rey Agripa dijo, no podemos hacer nada porque él no ha cometido ningún crimen contra nuestro estado. Pero Pablo ya había pedido audiencia con el César, con el emperador, que era un derecho de los ciudadanos romanos. Entonces Agripa dijo, yo te iba a dejar libre. Bueno, no sabemos. Pero Agripa dice, te iba a dejar libre, pero tú has pedido audiencia con el emperador. Entonces así será. Entonces le mandan a Roma y dentro del barco tienen muchos problemas. Viene una tormenta tras tormenta tras tormenta. Pablo se profetiza a todos, tenemos que abandonar este barco. Llegan a una isla que se llama Malta. Ahí encuentran con algunas personas, los reciben, pero no es suficiente. Pablo es mordido por una víbora, no muere, y todo el pueblo piensa que es un dios. Después de unos meses lo llevan por fin a Roma. Llega a Roma, otra vez es preso. Y el libro de Hechos termina ahí. Lucas, que probablemente vivió más tiempo que Pablo, no nos cuenta de la muerte de Pablo en el libro de Hechos, porque no es su propósito. Estos 9 capítulos, el final del libro de Hechos, no se trata realmente de Pablo. Y eso es lo que tenemos que ver. Lucas, como historiador, está contándonos eventos históricos, no está cambiándolos, pero no significa que su propósito es simplemente darnos noticia. Como hemos dicho desde el comienzo, lo interesante es que el libro de Lucas comienza con las mismas palabras de Jesús. Vemos que, no puedo hacer eso con la Biblia en mi mano, vemos que Lucas, el libro de Lucas y el libro de Hechos sobrepasan un poco. Hay un tiempo que sobrepasan ellos. Y eso es el asunto de Lucas. Quiere enseñarnos que aunque Jesús ascendió a su trono, no dejó de actuar, no dejó de trabajar. A través de los apóstoles, a través de los discípulos, de los obedientes a su llamado, Jesús continuó aún haciendo milagros a través de ellos. Y eso es exactamente lo que encontramos entre capítulos 21, 29, 28. Capítulo 29 es su vida. Tú eres capítulo 29. Porque no ha terminado de actuar. Ya, eso es un resumen de 8 capítulos para que podamos celebrar bien la Pascua. Pero hay una enseñanza muy precisa aquí en capítulo 21. Vemos que, si ustedes recuerdan, en capítulo 20, Pablo hace su despedida, se da cuenta, el Espíritu le está llevando a Jerusalén. Él está seguro de eso. No es simplemente un deseo, más bien desde el comienzo de su llamado de ministerio, Dios le había prometido, tú vas a llevar mi evangelio hasta Roma. Ahora, si sabemos un poco de geografía, y yo adivino que no nos interesa mucho la geografía de Palestina, pero para Pablo llegar a Roma no tiene sentido ir a Jerusalén. Es al sur de donde está. Roma es al norte. No vas a Juliaca para ir a Lima, a menos que tienes vuelo de Juliaca, pero ni siquiera eso quieres. Pero Pablo se da cuenta que parte del plan de Dios es llevarlo a Jerusalén y que ¿qué le espera ahí? Eso es lo que vimos la semana pasada. Pablo no es ignorante, no es ciego. Él sabe que el llamado de Dios incluye sufrimiento, incluye probablemente encarcelamiento, incluye también que le van a pegar, que le van a golpear, le van a flagelar. Él sabiendo eso, dice, no, tengo que ir a Jerusalén.
porque eso es mi llamado. Y capítulo 21 es tan preciso porque él encuentra con por lo menos 2 grupos donde hay profetas que hablan a través del Espíritu Santo. Pablo, vas a sufrir. Pablo, te van a matar. ¿Ustedes recuerdan lo que ese profeta Agabo dijo? Sacó ahora no sé qué harían ustedes si un otro hombre te acerca y te saca tu cinto. Yo estaría diciendo, oye, profeta o no profeta, no toques mi cinturón, por favor. Pero saca el cinturón de Pablo y Agabo ata sus propias manos y sus pies y dijo, así vas a ser, Pablo. Así vas a estar tú. Si tú vas a Jerusalén, te van a encarcelar. Y que leemos que desde ese momento todos le trataron de convencer a Pablo que no fuera a Jerusalén. ¿Por qué es un concepto tan difícil para nosotros? Nosotros que amamos la cruz, amamos una figura de sufrimiento. Anhelamos participar realmente del ministerio de Jesús. Pero ¿qué es lo que nos enseñó? Tienes que llevar tu cruz. ¿Por qué pensamos la cruz significa ceviche? O la cruz significa un paseo en el campo. O que cuando Jesús dijo que es necesario perder la vida para ganarla, quizás estábamos pensando, sí, voy a perder mi vida de no hacer nada y solo jugar videojuegos para ser médico. Eso no es lo que quiso decir. Es necesario, amigos, perdernos para encontrarnos. Siempre el Evangelio, el reino de los cielos es al revés. No es como esperábamos. Aún los mismos discípulos, si ustedes recuerdan, aún justo después de la gran declaración, el momento estrellar de Pedro, ¿no es cierto? Tú eres el Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Tienes razón, Pedro. Y encima de esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Y qué le dice después? Le dice, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pero el mismo Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Los discípulos de Jesús, tal como los discípulos de Jesús en el tiempo de Hechos 21, porque no eran discípulos de Pablo, no entendían que padecer, sufrir, gastar su vida es el llamado realmente de nuestro Señor Jesús. Y eso significa que el plan cada rato va a cambiar. Significa que quizás Dios te va a quitar de esa enamorada. Dios te va a quitar ese trabajo. Muchas veces Dios nos quita cosas porque Él sabe que la única manera de obedecer a Él es sin ellos. Eso en ningún momento quiere decir que tu enamorada es culpable de tu pecado. Pero quizás ella o él es un tropiezo. Un lado Jesús está diciendo, bien hecho Pedro, bien hecho piedrita. Y en otro momento, aléjate de mi vista, Satanás. Cuando nosotros tratamos de
confundir el plan de Dios, realmente no podemos obedecer. Y el problema con estos discípulos en capítulo 21 es que no pueden entender cómo el sufrimiento es parte de la vida cristiana. ¿Cuántas personas al conocer a Jesús se decepcionan muy rápidamente? Porque no todo está chévere. Porque no todo está color de rosa y bacán. Yo pensé que Dios me iba a liberar de esos problemas. Porque mi enfermedad no se fue. Más bien, muchas personas llegan a ser enfermos después de conocer a Jesús. Luchan más después de conocer a Jesús. Porque eso, amigos, son las marcas de nuestro Señor. Nosotros aún, y Pablo hablaba de eso en Colosenses, que nosotros seguimos desarrollando, seguimos llenando los vacíos del ministerio de Jesús. ¿Qué vacíos tenía el ministerio de Jesús? Yo pensé que Jesús hacía todo. Es porque ahora a través de tu vida, a través de mi vida, nosotros manifestamos verdadera fe. Porque nosotros en Cristo somos los que realmente pueden sufrir. El sufrimiento siempre es parte del plan de Dios. Y Dios es quien nos da valentía. Valentía es hacer lo correcto sin importar realmente los riesgos. Muchos de nosotros sabemos exactamente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero no la queremos hacer. No la queremos hacer. Y yo recuerdo en mi vida joven, todavía en mi vida joven, más antes en mi vida joven, eso realmente me desanimaba leer la Biblia. Porque yo decía, si yo leo una ley más, si la palabra me choca una vez más, voy a morir. Porque nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. El problema, muy raras veces, es una falta de conocimiento. Es una falta de querer. Y estos discípulos no podían entender cómo puede ser parte del plan de Dios que Pablo vaya a sufrir. Pero eso fue su llamado. Y Pablo siempre firme. Imagínense, ¿cuántos de ustedes estarían firmes en su llamado, en su plan, aun cuando todos alrededor? No sé si ustedes recuerdan, pero casi en medio del libro de Hechos, encontramos que Lucas empieza a escribir como nosotros, y después nosotros fuimos, después nosotros. Y en este pasaje lo interesante es que aún Lucas incluye a sí mismo y nosotros le suplicamos no ir. Yo me pregunto si aún Lucas, que probablemente le acompañaba todo el tiempo, porque le llega también, sabemos que Lucas también llega a Roma con Pablo. Yo me pregunto aún si Lucas también estaba diciendo, Pablo, no puede ser el plan de Dios para tu vida. ¿Cuántos de nosotros estaríamos tan firmes en a lo que el Señor nos está llamando? Más bien es muy fácil dejar que todos alrededor afecten un poco nuestra postura. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la película Ferdinand? Se llama Olé en castellano, Olé. Me gusta esa película. Aunque los demás, casi todos a este lado, tienen que mirarla. Pero en esa película hay una escena muy chistosa en que Ferdinand, que es un toro, pero no vive como toro. Sus mejores amigos son flores. Entonces, completamente al revés. Pero él quiere ir a la fiesta o el remate o la gran venta de flores, pero sabe que no debería porque, sus dueños dijeron que no puede ir porque es un toro. ¿Y quién va a querer ver un toro en un remate de flores? Y él, por toda la granja, busca señales
para poder justificar desobedecer a sus dueños, ¿no es cierto? En un momento abre la casita de las gallinas y dice, porque hay un huevo que no ha, ¿cómo se dice? No ha nacido todavía, la gallina. Él dice, bueno, si esta gallina no nace dentro de 10 segundos, me voy. Y empieza a contar, 1, 2, y después empieza a rajar el huevo y empieza a nacer. Y dice, 4, 5, 6, 7, 10, vamos. Nosotros somos igual, que cuando queremos algo, ya, quiero este enamorado, ya, voy a tocar hueso, quiero este enamorado, leo la palabra de Dios, ok, ¿qué dice? Bueno, aquí dice que no debe haber yugo desigual. Bueno, eso probablemente está hablando del matrimonio, no del enamoramiento. En el día de Pablo no había enamoramiento, entonces no aplica. Bacán. Ok, entonces me voy a una persona. A ver, me voy a Dustin y yo digo, Dustin, tengo un dilema. ¿Qué? Cuéntame. Bueno, es que yo quiero salir con esta chica. ¿Ya? ¿Cómo es? Es bella, cocina bien, es inteligente, le gustan las cosas que a mí me gustan. Ya. Dustin me pregunta, ¿y es creyente? Bueno, eso es relativo, ¿no es cierto? Porque todos estamos en un camino y puedo hablar con ella acerca de Dios. Entonces creo que sí, ¿no es cierto? Y Dustin me dice, bueno, no me parece correcto. Gracias, Dustin. Entiendo, tú eres muy conservador. Y después voy a otra persona y me encuentro con... No, ¿me entienden? Siempre buscamos a alguien que nos dice lo que queremos escuchar. Y aun cuando no encontramos a nadie, lo decimos en el nombre de rebeldía. Porque hoy en día eso es muy popular. Eso es muy popular. Yo he tenido conversaciones con muchos de nuestros jóvenes y con nuestra generación es, no me des un título, por favor. Yo no soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo. ¿Qué es la diferencia? Yo no soy evangélico, yo soy cristiano verdadero. No nos gusta. Nuestra generación, nuestra cultura está yendo en una dirección que poco a poco no nos gusta. Los demás no están permitidos a hablarnos y decirnos lo que debemos creer o no creer. Y ahora miren lo que acabo de hacer. Acabo de invertir esta prédica porque todo el pasaje se trata de Pablo no obedeciendo a los demás y estoy exhortándoles que no escuchen a los demás. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan necesario, amigos, que estemos en la palabra, estemos en oración. Porque no puedo confiar lo que yo mismo me quiero convencer. Tengo que buscar la voluntad de Dios para mi vida. Y eso siempre, casi siempre, va a doler. C.S. Lewis, un buen apologista del siglo pasado, dijo, pero el dolor insiste en ser atendido. Insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero Él grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Dios usa el dolor, el sufrimiento para realmente hablar a nosotros mismos. Realmente, después de llevar con Cristo un tiempo, encontramos que no hay un lugar más dulce, más sublime que sentir la presencia, la bendición que Dios colma a cada uno de nosotros en medio de un caos completo.
es algo que nos da tanta identidad y alegría y valor para uno mismo, que nos sentimos que no hay nada que no podemos hacer. Y eso es lo que experimentó Pablo. Le habían pegado, azotado tanto, apedreado, que pensaban que estaba muerto. Lo llevaban fuera de la ciudad y lo botaron como basura. Pablo no era un extraño al sufrimiento. Entonces tenemos mucho que aprender de él. Nuestro problema muchas veces es que solo medimos en el momento. Tratamos de juzgar todo el libro después de leer una página. Nuestra vida siempre lo recibimos en fragmentos. Tú no puedes ver más allá. Tú no puedes ver cómo tu sufrimiento va a servir. Tú no puedes ver cómo este dolor que estás pasando ahora mismo, cómo eso puede glorificar a Dios, cómo puede animar a otra persona más adelante. Por eso no debemos huir del sufrimiento. ¿Tú sabes a lo que el Señor te está llamando? Quizás es tomar una decisión que va a cambiar todo. Va a cambiar dónde vives, va a cambiar en qué trabajas, va a cambiar todo. Quizás es un llamado a simplemente obedecer y comenzar a realmente ver la ley no como algo que te juzga, sino un amigo que te enseña, que te guía hacia Cristo siempre. Quizás tu llamado ahora simplemente es estudiar. Pero ¿qué tipo de estudiante vas a ser? ¿Por qué todos nos satisfacemos simplemente ser un promedio? O quizás un poco mejor que el promedio. ¿Dónde están los Pablos en el campus, en el trabajo, en el hogar? ¿Dónde están los esposos que llegan a decir, ya, estoy harto conmigo mismo? Ya no puedo guiar esta casa así. ¿Dónde están los verdaderos realmente ministros de Dios? Los misioneros, los evangelistas, los predicadores. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los verdaderos discípulos de Jesús? Siempre esperamos que la persona a nuestro lado sea esa persona. Yo no tengo ese llamado. Yo no tengo ese llamado. Dustin, cuando tenías 20 años, ¿sabías que ibas a estar en Cusco, Perú, enseñando a pastores? Para nada. Solo podemos ver un fragmento, amigos. Solo un fragmento. Hoy día puedes jalar el examen, pero eso no significa que estás fuera del plan de Dios. Eso no significa que es demasiado para Dios arreglar. Pero ¿qué es la voluntad de Dios para nosotros? Romanos 12, 1 y 2, si queremos pasos, siempre queremos darnos pasos. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Comencé este servicio orando, dando gracias al Señor por su inmutabilidad. ¿Alguien recuerda qué significa? ¿Qué significa? No, que Dios no cambia. ¿Les parece interesante? Dios no cambia, pero nosotros tenemos que cambiar. Nuestras oraciones no son para jalar a Él más a nosotros
nuestro estudio, nuestro acercamiento a Él, no es para poder jalar su oreja más o manipularle un poquito más. Es para que nosotros realmente tengamos una vida más parecida, más semejante a Él. Para eso, amigos, es necesario acercarnos a Él, buscar su amor para nosotros. ¿Sabemos con cuánto amor nos amó? Que Él midió el costo y dijo, va a costarme la vida. Y Jesús, por su gran amor hacia cada uno de nosotros, murió. Por eso, como Pablo dijo en Efesios 2, por eso me arrodillo delante del Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y según las riquezas de su gloria los fortalezca con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, para que ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento, para que ustedes sean llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que las cosas exceden a lo que pedimos o lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas generaciones. Amén. Vamos a orar. Señor, no encontramos tu verdadero amor en ningún otro lugar, y no estoy hablando de la iglesia, sino en el pie de la cruz, donde encontramos tu Hijo unigénito, quien por su gran amor hacia nosotros, pecadores, nos amó para poder morir por nosotros, para llegar hasta la cruz. Señor, ayúdanos a entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor, para conocerlo. Porque lo que encontramos, Señor, en tu llamado para nosotros es que siempre nos lleva más allá, donde experimentamos más y más de ese amor. Nunca, Señor, nos llevas a un lugar donde hay menos de ti o menos de tu fidelidad. Más bien, Señor, tú no cambias y tú eres fiel. Ayúdanos con todos los discípulos ese día a proclamar y gritar que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra necesidad de ese amor y confiar que tu sangre y tu cuerpo son suficientes para llenar nuestro vacío. Y a ti, Señor, daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.